Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Empezamos una vez más hablando de las tormentas de la vida y de la manera como Dios auxilió y socorrió a sus discípulos. Estamos en Marcos capítulo 4, versículo 36. Dice la palabra de Dios: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. En el versículo 36, amados hermanos, podemos ver que el Señor Jesús les llevó justamente esta tormenta, ¿verdad? El Señor Jesús sabía lo que iba a suceder más adelante. Y dice la palabra de Dios: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad, ¿verdad? Siempre en nuestras vidas hay tempestades que se levantan. Hay tempestades, y una tempestad justamente es una tormenta. Una tormenta viene con lluvias, con aires fuertes y con muchas cosas, ¿verdad? Así también se parecen los problemas de la vida. Vienen un problema tras otro, tras otro, tras otro, y parece nunca acabar. El mar de Galilea, hermanos, está rodeado de montañas, y el aire frío de las montañas desciende y el aire más caliente del mar sube a las cavernas de las montañas, que eran como túneles que soplaban y simplemente agitaban el mar, y las olas rugían y el viento soplaba, y lo que era en un momento de calma se había convertido en una tempestad feroz. La tempestad en este caso fue una violenta eh, ir y venir, porque las olas se levantaban en gran manera. Esto es lo que nosotros podemos asemejar en esta mañana a nuestras vidas. Muchas veces nosotros, que somos la barca, estamos en medio de la mar, en medio del mundo, ¿verdad? De una manera quizás tranquila, remando, pero de repente se viene la tormenta. De repente vienen los problemas y las dificultades en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender acerca de esto? En primer lugar, que las tormentas de la vida se pueden dar en cualquier momento que menos te imaginas. Nosotros como cristianos no estamos exentos de los problemas y las dificultades. Pero una cosa importante que podemos aprender es que estamos seguros con Jesús, que en medio de esa tormenta está el Señor. Que las tormentas se dan cuando muchas veces te lo imaginas, pero también se dan cuando tú eres fiel y obediente. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Pasemos al otro lado del río. Y ellos obedecieron. Quizás se habrán preguntado, pero ¿por qué otra vez vamos a ir al otro lado del río si podemos descansar aquí? Los discípulos seguro se preguntaron muchas cosas, pero a pesar de eso, obedecieron al Maestro, ¿verdad? Muchas veces nosotros en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, nos preguntaremos muchas veces por qué suceden estas cosas. ¿Por qué es que me pasan a mí estas cosas? En medio de esta pandemia muchos han perdido a muchos seres queridos. E inclusive están pasando por momentos difíciles. Y la pregunta siempre es ¿por qué? ¿Por qué a mí? El Señor Jesús sabía que al llevarlos al otro lado iban a afrontar una gran tempestad. Y dice la palabra de Dios que esta tempestad era tan grande que la barca se iba ya a romper a pedazos. Nosotros en nuestras vidas muchas veces pasamos dificultades que pareciera que ya no podemos más, que pareciera que ya nuestra vida se va a romper, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, hermanos, dice la palabra de Dios en Santiago que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
que la prueba de la fe tiene un propósito, y el propósito es hacernos madurar. El Señor tiene un propósito en cada una de las pruebas y dificultades que tenemos. Ese propósito nos es revelado cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, que muchas veces nos preguntamos por qué, el Señor tiene un propósito. Y el propósito justamente es para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice la palabra de Dios. Es decir, Dios nos permite las tormentas de la vida para perfeccionarnos, para que nosotros podamos madurar, porque de una u otra manera Dios está tratando con nuestras vidas. Sepamos pues que la tormenta de la vida son necesarias para nosotros para poder madurar. Dice la palabra de Dios que Dios no manda ninguna prueba que nosotros no podemos soportar, no podemos pasar. Y la vamos a afrontar y pasar con la ayuda del Señor. Él está allí en medio de la barca como el capitán de nuestras vidas. Él está allí, aunque muchas veces pensemos que no está, pero Él está ahí presente en el caminar, en el batallar diario. Nos vemos el día de mañana, hermanos, que el Señor les bendiga.